Reflexiones de sofá en Reportados. Esta semana está con nosotros la periodista Mónica Bernabé. Mónica, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar y empezando por el inicio, nos gustaría saber cuándo supiste o cuándo dijiste yo quiero ser periodista. Pues la verdad es que yo no es que fuera una profesión vocacional que desde el inicio yo quisiera ser periodista, no lo tenía muy claro. Antes de entrar en la universidad no tenía ni idea de lo que quería ser. Sí, lo que me llamaba mucho la atención era lo que pasaba en los denominados países del tercer mundo, ¿no? Yo veía pues fotografías, vídeos y pensaba que si eso era así, si la realidad era así allí, yo quería ir a verla, ¿no? Y entonces iba tan despistada que cuando hice la solicitud para entrar a la universidad puse como primero periodismo y como segundo turismo, o sea, si imaginaros, ¿no? Porque pensaba, bueno, las dos tengo la posibilidad de viajar y por tanto ver esa realidad que a mí me llamaba tanto la atención, ¿no? Y en ese primer viaje que haces a Afganistán en el 2000, ¿qué fue lo que viste o qué te cambió dentro, ¿no? Para sentirte conectada a esa realidad y decir, aquí hay mucho que contar y yo quiero venir aquí a hacerlo. Bueno, fueron dos cosas las que me impactaron muchísimo en Afganistán. Por una parte, bueno, en ese primer viaje nos acompañó, porque éramos 3 personas, nos acompañó una activista afgana que había venido aquí a España a hacer una serie de conferencias para explicar cuál era la situación en Afganistán. Y esta activista afgana fue recibida en España pues como si fuera una heroína, hizo conferencias, hablaba perfectamente inglés. Y en cambio en Afganistán vi cómo la trataron los talibanes, ¿no? Que la trataban como si fuera una don nadie, ¿no? Además, ella tapada con un burka, y a mí digamos, ese choque, ¿no? De verla en Occidente y verla cómo era su realidad allí, me impactó mucho. Y también me impactó mucho ver la situación del país, ¿no? Yo había estado anteriormente, antes de ir a Afganistán, había estado en países en guerra, había estado en países pobres, pero es muy diferente estar en un país pobre que ir a un país en guerra, ¿no? La destrucción del país me impresionó muchísimo, ¿no? Las carreteras totalmente destrozadas, Kabul, que buena parte, la capital, buena parte estaba también en ruinas y la gente continuaba viviendo allí. Eso me impresionó mucho, ¿no? Y de todos los años que has estado, bueno, en Afganistán cubriendo como periodista freelance, ¿cómo crees que ha cambiado la profesión? ¿Desde que empezaste, crees que ahora interesa menos esa realidad o cada vez va interesando más? Yo creo que al lector o al público le interesa un trabajo bien hecho. El problema es que si no se hace periodismo de calidad, el interés del lector, digamos, se reduce, y además cuando se hace un periodismo en que la mayoría de medios de comunicación muestran el mismo tipo de información. No son informaciones diferentes, ni tampoco incluso la manera de estar escrito, ¿no? Nos hemos acostumbrado a leer una noticia que no tiene ningún tipo de atractivo escrito tampoco, por tanto yo creo que eso hace perder el interés del lector, ¿no? Pero yo creo que el interés tendría que estar, bueno, sigue estando, lo que pasa es que no se invierte en periodismo de calidad y aún menos en periodismo internacional. Claro, porque cada vez se ha relegado un poco a un segundo plano la figura del corresponsal, ¿no? Cada vez se invierte menos en internacional o se cuenta de una manera que no es in situ, ¿no? ¿Por qué ha ocurrido eso a lo largo de los años? Pues yo la verdad no acabo de entender. No es que se invierta menos en la figura del corresponsal, sino que yo diría que la figura del corresponsal ya casi no existe. La mayoría de periodistas que están informando desde el extranjero son periodistas freelance, que significa que no están en nómina y por tanto cobran por cada artículo o por cada vídeo que realizan, ¿no? Por tanto, su situación laboral es muy precaria. Si se paga una miseria, porque es lo que se está pagando en el periodismo a los periodistas freelance, pues lógicamente no puedes obtener un producto de gran calidad, porque no puedes esperar un gran producto si pagas cuatro chavos, ¿no? Yo la excusa esta de que es que no hay dinero, lógicamente estamos viviendo, y más ahora con el coronavirus, una crisis brutal en el periodismo,
pero sí que hay dinero para otras cosas. Es decir, cuando hay que cubrir un partido de fútbol, enviamos un montón de periodistas, cámaras y se cubre. O cuando hay que cubrir la ceremonia de los Oscars, resulta que también hay dinero. Es decir, hay dinero para lo que se quiere, ¿no? La pena es que no se invierte en periodismo internacional, en hacer coberturas en otros países y, por tanto, nos da una visión pues muy provinciana de nuestra realidad, ¿no? Como si nuestra realidad fuera solamente lo que nos rodea, cuando, como ha quedado demostrado con la pandemia, lo que pasa a miles de kilómetros nos puede afectar directamente, ¿no? Y eso realmente, en último término, ¿por qué crees que ocurre? ¿Porque no hay un interés por parte del público de lo que pasa más allá de nuestras fronteras? ¿O es cuestión de los medios, de que a lo mejor o no les sale rentable o prefieren invertir en lo que dices tú, en otro tipo de realidades? Yo creo que se ha optado por la vía fácil, ¿no? Es decir, un periodismo de proximidad, y ya de proximidad, que si dices, mira, haces un periodismo de proximidad, pero haces un periodismo crítico y que Bueno, intentas ir más allá, pues mira, me parece perfecto. Pero es que nos hemos anclado en un periodismo de declaraciones y contradeclaraciones, que a mí la verdad no me interesa absolutamente nada. Y supongo que al lector y al espectador posiblemente también se acabe cansando. Ese es el grave problema, ¿no? Es decir, ahora la visión que la gente tiene del periodismo o de los periodistas no es de alguien que nos va hacer descubrir algo o que va a ir más allá de lo que nosotros aparentemente vemos, ¿no? No es así el periodismo que se está haciendo en este país. Por tanto, la reputación de los periodistas y el interés por el trabajo periodístico pues está reduciendo, ¿no? Por desgracia, y eso pues conlleva pues que no se compren periódicos o que la gente no pague por ver un contenido en Internet, ¿no? totalmente. Y bueno, también es algo que solemos preguntar a los invitados que son periodistas. Imagino que habrá situaciones en las que al volver a España, situaciones de las que tú has informado, te has dado cuenta de que realmente no hay conciencia de esa realidad, sobre todo, pues, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? ¿Cómo es realmente lidiar a veces con esa parte occidental que escurre el bulto, por decirlo de alguna manera, o que quiere mirar hacia otro lado con determinadas situaciones que sabemos que ocurren? Bueno, personalmente, claro, a mí me da mucha rabia, ¿no? Cuando regresas y la gente, pues, cualquier cosa aquí hace un mundo, cuando dices, bueno, si supieras lo que pasa en otras partes del mundo, pues tal vez relativizarías más, ¿no? Yo vuelvo a insistir, sin información es difícil que la gente sea consciente de absolutamente nada, ¿no? Porque ve su entorno pues más cercano, ¿no? Y además lo ve muchas veces según su posición social o su situación social, ¿no? Que a lo mejor su entorno más cercano también puede ser un desastre, pero según en qué condiciones vivas tampoco seas consciente, ¿no? Por tanto, yo continúo pensando que el periodismo es fundamental para, para una sociedad bien informada, pero también para una sociedad que no sea manipulada. Y eso es un factor muy importante que la gente no tiene en cuenta, ¿no? La falta de información puede facilitar la manipulación de la sociedad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, doy paso a Rebeca, que tiene otras preguntas por ahí. Muy bien. Yo quería preguntarte sobre la asociación que creaste por los derechos humanos en Afganistán. ¿Cuál fue el punto de inflexión para crear esta asociación? Bueno, la creación de la asociación fue algo totalmente casual, como aquel que dice. Después del primer viaje que realicé a Afganistán, que como he comentado, fui con 2 personas más, hicimos una rueda de prensa en Madrid que tuvo un gran impacto mediático, básicamente porque aquella era la época de los talibanes y entonces la noticia de que 3 catalanas, que éramos las 3 catalanas, entran en el Afganistán de los talibanes, que además era un país en guerra, pues llamó mucho la atención, ¿no? Eso hizo que un montón de gente de todas partes de España se empezara a poner en contacto con nosotras porque querían dar dinero para ayudar a las mujeres afganas. Claro, cuando ves que te llaman un montón de personas, ayuntamientos, todo el mundo en ese momento quería ayudar a las mujeres afganas, pues nos planteamos crear una asociación para canalizar ese dinero
cuando en realidad, digamos, yo no tenía ningún tipo de experiencia en asociaciones, ni sabía en el berenjenal que me estaba metiendo, porque gestionar una asociación no es tan fácil como parece, ¿no? Pero bueno, dentro de nuestra ignorancia nos lanzamos ahí y así es como surgió la asociación. Y a la hora de hacerla, bueno, de crear la asociación, ¿encontrasteis algunas trabas gubernamentales u otras? No, porque crear una asociación, mientras seas 3 personas, puedes crear una asociación. Es decir, es básicamente temas burocráticos, pero no encontramos ninguna traba. Vale, y cambiando ya de tema, después de todo este tiempo, ¿consideras que la fotografía o los reportajes pueden cambiar la realidad o la percepción de otras personas? Yo creo que estoy totalmente segura que los reportajes pueden cambiar la percepción de otras personas e incluso pueden cambiar realidades. Pero no solamente con un reportaje, es con muchos reportajes y también con presión por parte de la sociedad. Yo creo que es la combinación de periodismo y activismo puede hacer cambiar cosas, ¿no? Voy a explicarlo más claramente. Si tú puedes hacer reportajes o puedes publicar reportajes sobre un tema concreto, la gente será consciente de lo que está ocurriendo, pero si esa gente no hace una presión a los gobiernos, ese gobierno no va a mover un dedo. Se va a quedar igual, porque total, a él, bueno, pues pasa algo malo, bueno, pues sí, vale, a él eso no le tiene una factura electoral, pero si esa gente es consciente y empieza a hacer presión, estoy segura que las autoridades entonces sí que se mueven, precisamente por esa presión social, ¿no? ¿Y crees que, o sea, la gente cuando puede ver un reportaje o lo que sea, muchas personas lo vemos y decimos, pues qué pena, ¿sabes? Y otras personas, pues como que intentan mover más, pues lo que dices, activismo y todo eso. Es que hay más gente que dice, bueno, qué pena, pero lo ve más lejano, entonces no quiere mover ni un dedo, o gente bueno, que se vuelca. Bueno, yo creo que hay gente de todo, ¿no? Aunque no sea una gran multitud la que se vuelque, el hecho de que toda una serie de gente empiece a movilizarse, yo creo que eso puede servir. Me surgen 2 ejemplos, ¿no? Un ejemplo fue un documental que se emitió, yo creo que fue en Televisión Española, sobre los orfanatos en China, que estaban llenos de niñas que eran abandonadas en China hace ya muchos años. Las condiciones de esos orfanatos hizo que empezara a haber una presión social para intentar adoptar niñas en China y saber qué estaban pasando en esos orfanatos. Eso tuvo su efecto. Otro ejemplo es el caso de los traductores afganos que trabajaban para las tropas españolas en Afganistán. Cuando las tropas españolas se retiraron del país, esos traductores quedaron pues tirados sin ningún tipo de trabajo, pero es que además en Afganistán se les consideraba infieles y traidores por haber trabajado para las tropas extranjeras. Una serie de reportajes, algunos publicados por mí, otros publicados por compañeros y de presión social, hizo que el gobierno español cambiara su actitud y aceptara dar visado a una serie de esos traductores que finalmente vinieron a España, ¿no? Pero vuelvo a insistir, el periodismo puede hacer que la gente abra los ojos y sea consciente, pero si no hay una presión después social, difícilmente, creo yo, un reportaje puede hacer cambiar una realidad. Vale, muchas gracias. Bueno, yo comentando un poco al hilo con lo que acabas de decir, imagino que también será lo más satisfactorio, ¿no? Que denuncies a través de un reportaje una situación y que veas que tiempo después se consigue cambiar, bien por la presión social ejercida o porque la gente realmente ha abierto los ojos. Imagino que es lo más satisfactorio que te puede venir de vuelta como periodista, ¿no? Sí, es lo más satisfactorio, lo que pasa es que normalmente no ocurren esas cosas, por desgracia. Y cuando ocurren es después de mucho machacar y mucho machacar. Entonces ya cuando ocurre, digamos, lógicamente te da satisfacción, pero ya es como en plan, te sientes como descanso, ¿no? Ya era hora, ¿no? Claro. Que se hiciera algo, ¿no?
pero por desgracia, digamos, esa no es la tónica general, ¿no? Y en torno a la figura que hablábamos también del corresponsal, yo te quería preguntar, porque además lo comentaste en el discurso de cuando te entregaron el premio Cirilo Rodríguez, que realmente existe como una especie de mitificación alrededor del corresponsal de guerra, ¿no? Y comentabas que un periodista es buen periodista en la puerta de su casa. ¿Realmente crees que eso sigue existiendo? ¿Que hay ciertos ámbitos del periodismo que se rodean como de una capa de no de valor o de heroico, pero casi como que tiene más valor, por decirlo de alguna manera, que otros, ¿no? Sí, yo creo porque hay una idea romántica del periodista de guerra que se está jugando la vida. Bueno, sí, puedes ir a un país en guerra y estar jugándote o no estar jugándote la vida. Puedes estar encerrado en un hotel y que por tanto no te pase nada, o puedes estar moviéndote por el país y por tanto poniendo tu vida en riesgo, ¿no? Y también, bueno, yo vuelvo a insistir, es decir, si tú eres un periodista o un mal periodista, serás mal periodista tanto si vas a un país en guerra, aunque sí parezca muy heroico, pero es un trabajo nefasto, que trabajo que puedes hacer aquí, como decía yo, al lado de tu casa, ¿no? Es decir, yo creo que lo importante es formarse bien como periodista, y si eres un buen periodista lo serás tanto en una guerra como aquí, ¿no? Como al lado de tu casa. De hecho, yo creo que si no eres capaz de encontrar historias al lado de tu casa, igualmente, aunque vayas a otro país, es que no las encontrarás. Las tendrás encima y no las verás, ¿no? Por eso yo insisto, para mí al menos mi escuela fue el periodismo local. Y yo insisto de que fue una de las maneras de aprender a moverme para después irme a Afganistán, ¿no? Bueno, es curioso lo que apuntas, yo la verdad lo comparto, que al final el periodista también es un poco esa labor de detectar o de ser capaz de ver esas historias que le rodean y que necesitan ser escuchadas. Entonces, ese ejercicio tanto se hace en un lado como en el otro, ¿no? Totalmente de acuerdo. También te quería preguntar sobre esa exposición que hiciste con Gervasio Sánchez, que también estuvo invitado al programa hace un par de semanas, sobre las mujeres en Afganistán, tratando pues, temas como los matrimonios forzados, etcétera. A mí me encantaría saber qué comentarios recibíais realmente, si la gente se escandalizaba por las realidades que mostrabais realmente, si era consciente, si no. ¿Cómo fue esa repercusión en el público general? Pues la gente se quedaba muy impactada a ver algunas imágenes y también a conocer las historias que había detrás, ¿no? Porque no solamente eran fotos, ¿no? También era la explicación de la historia de las imágenes que había detrás, ¿no? La reacción era bastante de eso, ¿no? De quedar impactadas, ¿no? De hecho, la exposición tuvo un éxito brutal allí donde fue, ¿no? Porque además es una realidad que normalmente no se muestra, ¿no? Normalmente cuando hablamos de Afganistán mostramos una mujer con un burka, fotografías de una mujer con un burka, que, como dice Gervasio, son muy fáciles de hacer porque una mujer con burka difícilmente no pondrá. A veces también ponen pegas para que las fotografíes, ¿no? Pero vamos, que una mujer con burka no sabes quién hay debajo del burka, ¿no? En cambio, en la exposición, yo creo que solamente sería una mujer con burka de pues una exposición de 150 fotografías, ¿no? Y se mostraba la violencia que sufren las mujeres, sobre todo en su ámbito familiar, que es brutal en Afganistán y que es una situación que no ha cambiado a pesar de la presencia de la comunidad internacional en el país, ¿no? Y también mostraba, lógicamente, la parte de responsabilidad que hemos tenido la comunidad internacional de lo que ocurre con las mujeres en Afganistán, ¿no? Entonces, ir más allá de la típica imagen de mujer con burka, yo creo que es lo que más impactó a la gente, y conocer la realidad de las mujeres allí, ¿no? Que es una realidad que afecta a todas, es igual de la clase social que seas, y es igual la formación académica que tengas, ¿no? Bueno, y quizás de los años que has estado cubriendo en Afganistán, ¿qué es lo que más te ha marcado o más complicado se te ha hecho, por así decirlo? ¿Será el papel de la mujer? Imagino que habrá sido también muy chocante, ¿no? Para ti.
Pues yo siempre digo, lógicamente, la realidad de la situación de las mujeres, bueno, es que hay tantas realidades bestias en Afganistán que la verdad es un poco difícil decir qué es lo que te ha impactado más, ¿no? A mí lo que me daba más rabia, y eso sí que me comía por dentro, lo que me daba más rabia era la hipocresía de la comunidad internacional. Eso sí que no lo soportaba, ¿no? Una comunidad internacional o una Unión Europea, ¿no? Que tal vez la sentimos más cerca, porque la comunidad internacional es como muy grande, la Unión Europea, que predicaba un discurso o que predica un discurso aquí, ¿no? Porque nosotros somos Europa, el ejemplo de los derechos humanos, de la igualdad y todo este rollo, ¿no? Y después ver cómo actúa esa misma Unión Europea cuando está fuera de sus fronteras, ¿no? Haciendo cosas que serían impensables que las hiciéramos aquí en el mundo occidental y apoyando situaciones que sería impensable que las apoyáramos aquí en el mundo occidental. Y eso es lo que me daba más rabia, ¿no? Y hay miles de ejemplos, Yo recuerdo que cuando empezaban a haber atentados terroristas del Estado Islámico aquí en Europa, mientras Europa tenía las fronteras cerradas a los refugiados, como continúa teniendo, ¿no? Y nosotros nos, flagelábamos que cómo es posible esta situación, estos atentados terroristas, es casi una situación de guerra, oía yo que se decía aquí en Europa, y pensaba, vamos a ver, estáis diciendo que esto es terrible, esto es lo que ocurre cada día o casi cada día en Afganistán, y estáis cerrando las puertas a la gente que está huyendo de Afganistán. Este doble rasero es el que a mí me sacaba más de los nervios en Afganistán, ¿no? Es que, bueno, imagino que para una persona que vive esas realidades de cerca debe ser un sentimiento complicado de gestionar, ¿no? Esa hipocresía a lo mejor de que nos da igual lo que está pasando en esos países, pero que luego cuando nos toca de cerca nos empezamos a preocupar y hay que ver lo que pasa aquí, ¿no? Yo creo que el problema también es que la gente no se siente identificada, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también hay que buscar, ¿no? ¿Por qué nos sentimos identificados con un atentado que pasa en París y no nos sentimos identificados con un atentado que pasa en Kabul? ¿No? Pasa en París porque pensamos, bueno, nosotros podríamos estar allí o tenemos algún conocido o la apariencia de las personas que han sido víctimas del atentado y del contexto donde han sido víctimas del atentado lo identificamos con nuestro propio contexto. La cercanía, quizás, ¿no? La cercanía, exactamente. En cambio, en un atentado que ocurre en Afganistán, pues bueno, sí, son musulmanes, bueno, no lo vemos cercano, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que intentar es acercar al lector que esas personas son como nosotros, es igual que sean musulmanas o que hablen otro idioma o lo que sea, ¿no? Y es lo que creo que también los periodistas tenemos que intentar, ¿no? Acercar esas otras personas que las vemos lejanas simplemente porque no las conocemos, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, ya para terminar, en las palabras que te salgan, pocas palabras si son, ¿qué dirías que te ha dado tu profesión? Pueden ser 3 adjetivos, lo que quieras. ¿Qué dirías que te ha dado o qué es para ti el ejercicio del periodismo como tú lo sientes? Pues lo que me ha dado es muchos conocimientos, creo, conciencia de lo que pasa en el mundo, o que pasa en parte del mundo, porque lógicamente no lo he recorrido todo, ni mucho menos, ojalá. Y yo creo que también me ha ayudado a empatizar, a ponerme en el lugar del otro, que yo creo que es el mejor ejercicio que se puede hacer para entender la otra realidad, ¿no? Y lo que yo creo que es el ejercicio del periodismo, pues yo creo que es ir más allá, explicar lo que las autoridades no quieren que la gente sepa, ¿no? Eso yo creo que es lo más importante del periodismo, ¿no? Explicar lo que está ocurriendo en realidad. Bueno, me parece muy interesante lo que apuntas, sobre todo lo de empatizar, ¿no? Y si somos capaces también de trasladar al lector ese punto de empatizar con el otro, creo que también
sería lo interesante y lo que deberíamos conseguir, ¿no? Para que realmente seamos conscientes de las realidades que ocurren y nos interesen realmente y hagamos cambiar las cosas. Pues sí, ojalá, precisamente por eso decía yo que el primer paso es aprender a ser un buen periodista, ¿no? Porque si no eres buen periodista, difícilmente podrás conseguir que el público empatice con lo que tú estás explicando, ¿no? Totalmente. Pues Mónica, muchísimas gracias por esta conversación, de verdad hemos aprendido mucho. Gracias por estar aquí. Gracias a vosotras.